Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento, El Ser Mujer. Nuevamente estamos aquí con ustedes en esta oportunidad que como siempre el Señor nos concede, el poder estar compartiendo lo que el Señor nos va regalando. Pues sean bienvenidos y le pedimos al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y todo lo que somos y tenemos lo depositamos en manos del Señor. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer el poder estar con ustedes, mis hermanos. Pues bien, estamos a través de la 800 AM en su radio, Koinonia Radio, y su radio, porque ustedes, mis hermanos, son los que de alguna manera, hermanos, participan, a veces escuchándonos, a veces apoyándonos, a veces orando o a veces económicamente. Como quiera que sea, por esta razón, mis hermanos, es nuestra radio. Es nuestra radio y por eso pues le damos al Señor gracias, ¿verdad? En estos momentos y pues le vamos a pedir que venga nuestra ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, mándame del cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven luz del corazón. Ven a darme tus dones, consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado, purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia, haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que podamos ser esos instrumentos que el Señor quiere en estos momentos. Hermanos, estamos viendo un libro que nos está enseñando bastante de cómo vencer las preocupaciones, cómo vencerlas. Ya hemos adquirido algunos consejos, ¿verdad? Y lo estamos haciendo a través de puros testimonios, precisamente son puros testimonios. Y pues a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención porque, hermanos, precisamente a través de las preocupaciones, cuando nosotros no sabemos, en este caso, sobrellevar esas preocupaciones, entonces adquirimos alguna enfermedad. Y ya miramos que hay muchas enfermedades por causa de las preocupaciones. Entonces vemos pues que de alguna manera el cuerpo, ¿verdad? Ahora sí resiste muchísimo, sí, pero de tanto y de tanto, en este caso, estar
con nuestras preocupaciones, pues vamos dañando nuestro cuerpo. Hoy vamos a ver sobre las enfermedades del corazón, precisamente a través de las preocupaciones. Dice que en los países más civilizados, el mal del corazón es el criminal número 1. Dicen las estadísticas que durante la Guerra Mundial 1,5 millones de hombres murieron combatiendo, a 3 millones murieron del mal del corazón a causa de la vida tensa, preocupada y angustiada. Y a veces cuando nosotros tenemos el conocimiento de algo, y sobre todo algo que nos ha funcionado, nosotros pues con mucho gusto damos el consejo, pero también luego nos dicen, bueno, pues te funcionó a ti y nuestros cuerpos son diferentes, ¿verdad? Pero vemos que ciertamente las preocupaciones nos dañan de 1000 maneras, hermanos, y estamos viendo y lo vamos a seguir viendo a través de cuántas maneras la preocupación nos daña. Entonces, hace unos días que me platicaban de una muchacha que precisamente ya no soportaba llevar un orden, ¿verdad? Un orden en su trabajo, ¿verdad? Entonces ahora sí que estaba de alguna manera como ya explotando de tensión nerviosa, de preocupaciones y todo esto, ¿no? Entonces a veces, hermanos, pues vamos a dar al hospital precisamente porque no tenemos como esa capacidad de poder sobrellevar a veces esos problemas que nos atraen tanta preocupación. Sobre todo dice que los negros de África y los habitantes de China sufren muchísimo menos que nosotros de enfermedades del corazón, porque son gentes tranquilas que no viven afanándose por muchas cosas. Las enfermedades del corazón producen entre los médicos y los intelectuales y negociantes 20 veces más muertes que entre los tranquilos agricultores que labran la tierra. Porque los médicos, los intelectuales y los negociantes llevan una vida mucho más tensa y preocupada por los campesinos. Entonces, vemos que ciertamente la gente de campo, ahora sí que era y es maravilloso, ¿verdad?, ver cómo esa gente de campo que está alimentándose de puras cosas naturales, mis hermanos, ahora sí que se está protegiendo de todo, de enfermedades y sobre todo de esta intranquilidad que a veces nos produce la ciudad. Entonces vemos que ahora sí que de cualquier momento, cuando cambiamos a veces de ciudad, cambiamos de trabajo, etcétera, pues estamos ahora sí que arriesgándonos a adquirir estas preocupaciones. Y sobre todo, hermanos, cuando hemos platicado muchísimas veces el por qué tanta gente que viene de ranchos, de pueblos, y viene a las ciudades, a cualquier ciudad, viene a la ciudad y dicen, sobre todo lo hemos visto con los sacerdotes en los programas, ¿verdad?, que a veces estamos trabajando en algunos programas donde estamos tratando de visitar casas, de visitar familias y a veces levantando algunas estadísticas, hermanos, del por qué la gente no se acerca a la iglesia. Y entonces nos hemos dado cuenta a través de las respuestas que la gente nos da. Dice, ay, pero pues ¿a qué horas? Es que yo trabajo, es que, y sobre todo cuando hay madres solteras trabajando para poder, ahora sí, sobrevivir en una ciudad. Entonces vemos que
que son muchas las razones, ¿verdad?, por las cuales en este caso pues se sufren consecuencias de la preocupación, porque tienen que pagar renta, sobre todo cuando tienen que pagar renta, cuando tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Así es de que pues se entiende. Y sobre todo, hermano, pues claro que hay mucha gente maravillosa, ¿verdad?, que hemos visto que pase lo que pase en su vida, permanece en esa calma. Dice, bueno, de todas maneras yo no voy a poder arreglar el problema, entonces pues mejor lo dejo por lo pronto en manos de Dios para que Él sea quien me ayude a sobrellevar en este caso estos problemas y que Él mismo, ¿verdad?, los vaya resolviendo. Por eso dicen, pues a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que orar, hay que entregar nuestros problemas, nuestras preocupaciones y aún las consecuencias que hemos adquirido a través de las preocupaciones. Entonces, pues no hay más de que todo aquello que vamos teniendo el conocimiento, pues vamos dándolo a conocer a los demás y especialmente a aquellos que tenemos cerca, hermanos. Hay hermanos que podemos ayudar porque a veces están dentro de nuestra familia. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora sobre lo que son las preocupaciones, pero ahora muy directamente, hermanos, de qué manera nos daña el corazón. Por eso estamos viendo lo que son las enfermedades del corazón. Entonces, nos decía, ¿verdad?, que en estos casos los negros de África y los habitantes de China sufren muchísimo menos, porque ellos tienden a ser más tranquilos. Pero nos pone otro testimonio sobre el sabio Jones. Repetía, Dios perdona nuestros pecados. La gente puede ser que perdone nuestras fallas, pero la naturaleza nunca perdona nuestras preocupaciones. El sistema nervioso las cobra y las sanciona una por una. Y entonces, por eso necesitamos, dice que hay ciertas frases que nos dan mucha luz, ¿verdad?, como en este caso dice, el sistema nervioso las cobra y las sanciona una por una. Pero dice que la naturaleza nunca perdona nuestras preocupaciones, nunca las perdona. Entonces vamos a sufrir consecuencias y es lo que hemos compartido, ¿verdad?, en otras ocasiones, que tenemos que de alguna manera asumir, ¿verdad?, nuestras responsabilidades, pero a veces no tenemos pues el conocimiento, ¿verdad?, a veces de esas grandes respuestas que nosotros quisiéramos tener y sobre todo más aún cuando más necesitamos de tener esas respuestas en nuestras manos. Por esto pues estamos descubriendo, hermanos, algunas respuestas que nos pueden ayudar. Y existe otra estadística alarmante. Son 5 veces más las personas neurasténicas y nerviosas que mueren por suicidio por las 5 enfermedades contagiosas más frecuentes. Dice, ¿cuál es esa causa de eso?
precisamente las preocupaciones. Entonces, vamos a ver, dice, el tormento del chino. Los antiguos verdugos de China, cuando querían atormentar y enloquecer al enemigo, lo amarraban de pies y manos y le colocaban encima una vasija que dejaba caer continuamente una gota de agua sobre su cabeza. Y cada gota caía continuamente de día y de noche. Después, unas horas, cada una de ellas, de esas gotas, se sentía como un tremendo martillazo que terminaba enloqueciendo a la pobre víctima. Y algo parecido es lo que hace las preocupaciones en nuestra personalidad. Las preocupaciones es como una gota constante que va martirizando nuestro cerebro y nos puede llevar al desequilibrio mental. Entonces, vemos, ¿verdad?, que de ahí también nos viene ese desequilibrio mental. ¿Por qué? Porque no hay pues la capacidad en algunas personas de sobrellevar, en este caso, estas preocupaciones y pues explotan. Y a veces lo vemos, como les digo, a veces lo vemos muy cerca de los nuestros. A veces lo vemos en los vecinos, a veces lo vemos con esas personas que a veces nos encontramos por el simple hecho de que no tomó el tiempo, ¿verdad?, para poder llegar temprano a su trabajo, a donde iba. Pues ahí inmediatamente, si alguien le tapó el camino, pues ahí es donde explotan, ¿verdad? Entonces, pues vemos, ¿verdad?, cuánto daño pueden hacer en este caso estas preocupaciones. Vemos ahora un fuego, dice, un fuego del infierno. Cuando escuchábamos a los grandes predicadores de misiones, nos aterrábamos al oírles describir cómo será el fuego del infierno. Pero ahora, lo que mucha gente está padeciendo es otro fuego infernal, la agonía física que produce el vivir lleno de preocupaciones. Ese es un verdadero infierno. Y ciertamente, hermanos, porque nos encontramos con personas que simplemente dicen, es que mi vida está al revés. Y ahora, ¿cómo la pongo en orden? ¿Cómo la pongo en orden? Pues la mera verdad, es difícil, pero no es imposible. Entonces, por lo tanto, lo que hemos visto, ¿verdad?, que podemos hacer, pues es hacer un alto en nuestra vida y ver ese desorden y decir, Dios mío, no, como dicen por ahí, no tiene ni cabeza ni pies, porque no sé ni por dónde empezar. Entonces, ahí es donde nosotros, pues no hay más de que decir, bueno, pues entre estas 5 prioridades, por ejemplo, ¿cuál es la más urgente? Y escoger la más urgente. Entonces decirle, Señor, pues voy a trabajar en esta, en la número 1. Y hasta que vayamos saliendo, hermanos. Además, a veces es maravilloso porque solamente Dios, hermanos, nos puede ayudar a estar en esa agonía, de esa espera de poner nuestra vida en orden. Pues solamente el Señor nos puede ayudar a poner nuestra vida en orden. Y a veces lo vemos tan maravillosamente que basta decirle, Señor, yo confío todas mis preocupaciones en tus manos. Yo confío todas mis necesidades, mi familia, mis problemas, Señor. Yo no sé qué voy a hacer. Y ahí es donde descubrimos, hermanos, que ciertamente de repente decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y entonces nos damos cuenta que el Señor nos está ayudando. Entonces,
viendo ya este fuego, dice, del infierno, pues ya nos damos cuenta que ciertamente a veces es lo que estamos viviendo nosotros y nos desesperamos. Y por eso, hermanos, pues tanta gente que llega al suicidio, precisamente por desesperación y por ver que jamás, aparentemente está sintiendo que jamás va a poder poner las cosas en orden. Y entonces dice, no, pues hay que se queden, ¿va? Y vemos que no solamente afectan a la persona, directamente a la persona, sino afecta mucho a terceros. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando muere un papá, cuando muere una mamá, y si no dejó en orden todo lo que tenía que dejar en orden, pues hay un desorden horrible. Inclusive las herencias, hermanos, a veces la persona que debe de hacer un testamento y que no lo hace, no se imagina cuántos problemas está dejando a la familia. Y se hacen problemas, se hacen unas contiendas entre familiares, hermanos, que poco a poco van acabando unos con otros. Entonces vemos que por algo empieza, ¿verdad?, este infierno de lo que son las preocupaciones. Vemos otro factor que es la angina de pecho. Yo no me atrevería a desearle ni a mi peor enemigo que le llegue jamás la angina de pecho. Ya la padecí una vez, no deseo que se repita jamás los gustiosos en el pecho. Dice, uno siente que se ahoga y no haya qué hacer, lanza gritos de agonía y dice, oh Dios mío, si logro curarme de esto, te daré gracias por toda mi vida. Pues bien, que lo sepan y no lo olviden los que viven preocupándose. Si siguen cultivando sus preocupaciones, es posible que se vean asaltados por los dolores de la angina de pecho, que son unos de los padecimientos más espantosos que le puedan llegar al ser humano. Y entonces, es cierto que conocemos personas que tienen esta clase de enfermedad, la angina de pecho, y decimos, pues, ¿quién sabe qué será? Y pues claro que no vamos a saber, no podemos entender a la persona que está viviendo en este caso esta enfermedad de la angina de pecho. Hasta luego, después que ahora sí el Señor nos permite, ¿verdad? Entonces decimos, Dios mío, esta persona cómo está sobrellevando esa enfermedad que es tan horrible. Entonces, de esta manera, mis hermanos, es que por eso a veces el Señor nos va permitiendo a veces esas enfermedades para podernos hacer más humanos, para poder entender a los demás y para poder ayudar a los demás. Hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos hablando de las preocupaciones y de cuánto daño nos hacen. Cuántas y cuántas enfermedades ya hemos visto que nos visitan y que no sabemos de dónde nos vienen.
Entonces ya hemos descubierto muchos testimonios, y son puros testimonios que otras personas han vivido y que ahora nos relatan esos testimonios precisamente para que nosotros podamos prevenir a través de ir haciendo a un lado, hermanos, esas preocupaciones. Entonces, nos dice también que el Premio Nobel de Medicina, el católico doctor Alexis Carrel, repetía: quienes se acostumbran a conservar la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna, se van haciendo inmunes o no atacables por muchas enfermedades nerviosas. La tranquilidad es como una vacuna que impide enfermarse de los nervios. La tranquilidad. Y vemos ese magnífico don, ¿verdad?, de la tranquilidad, como a veces hay personas que, mis respetos, son unos robles. Por más que les visiten preocupaciones, y ellos siguen adelante, porque saben, ya han probado, ahora sí, esa bendita palabra que dice, haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor. Y entonces ya lo han probado. Y entonces, porque nosotros ya hemos visto que a partir de cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, pues al igual que cuando nacemos somos niños, después adolescentes, jóvenes, así vamos creciendo en lo espiritual. Y entonces tal vez pues cuando estamos niños no entendemos, ¿verdad?, y no aceptamos muchas cosas, pues también de igual manera en la adolescencia, en la juventud. Pero hermanos, cuando ya nosotros vamos viviendo esas etapas espirituales, nos damos cuenta, hermanos, que es maravilloso el poder, en este caso, practicar la tranquilidad. Tranquilo, contrólate. No vas a ganar nada si empiezas a enojarte, si empiezas a aventar cosas, si empiezas a hacer todo lo que tú crees que en este caso te va a ayudar. Entonces, hermanos, pues vemos que necesitamos ese don, y que ciertamente hay dones que en este caso debemos de pedir, y qué maravilloso es cuando vemos ese don trabajando en algunas personas. Pase lo que pase, parece que nada pasa. Hay una fe, hay una confianza en el Señor que nada los tumba. ¿Puede uno llegar a conservar la tranquilidad en medio de este mundo tan agitado? Claro que sí, si se esfuerza y si pide constantemente la ayuda de Dios y la santa virtud de la paciencia, si no deja de rogar al cielo que le conceda la gracia de llegar a tener buen genio, un genio sosegado, tranquilo y no afanado ni asustadizo. El sabio Wagner afirmaba: la noticia psicológica más alegradora que he descubierto es que si una persona se propone a ser firme, paciente a toda prueba y se esfuerza continuamente por vivir una vida tranquila, sobre todo sin afanes exagerados ni recuerdos tristes, llega a obtener una personalidad tan pacífica que nunca se había imaginado que lo lograría conseguir. Hermanos, nos damos cuenta nosotros que ya a veces nosotros mismos nos admiramos, porque decían: ay caramba, pues me dijo esto y no me enojé, me dijo esto y no me molesté, lo sobrellevé, me hice que no escuchaba, etcétera, y permanecemos en esa tranquilidad. Pero vemos
que mucho de esto, hermanos, tiene que ver en nuestra oración. Estamos orando, estamos pidiendo esa tranquilidad, esa paz. Hermanos, sí se puede, sí se puede. Con el Señor todo es posible, todo es posible. Entonces, decía que en este caso vemos cómo se llega a obtener y sobre todo no se le nota así nomás por notarse, ¿no? Sino hay un cambio en la persona cuando empieza a hacer estos cambios. Yo voy a tener paciencia, yo voy a tolerar, yo no voy a decir nada, yo me voy a callar. Hermanos, te digo, se puede, con oración todo se puede. Ciertamente va a haber momentos en los que no siempre estamos de buenas, no siempre estamos en el mismo nivel espiritual, pero si nosotros perseveramos siempre en oración, mis hermanos, el Señor siempre nos va a asistir. Entonces vemos también sobre un punto de vista, dice, condenada muerte lenta. Poco después de publicar el libro Cómo alejar la depresión, de esta misma colección, recibimos la siguiente carta de la señora Olga Narváez. Dice, es un documento digno de ser leído y dice así: hace 8 años recibí una condena a muerte, lenta y dolorosa. Me descubrieron un terrible cáncer. Los mejores médicos del Instituto Cancerología me confirmaron mi sentencia a muerte. Me quedaban pocos meses y el cáncer me traería dolores casi insoportables. En mi desesperación llamé por teléfono a mi director espiritual y le expuse la amargura y desesperación de mi corazón. Él me respondió: ¿qué le pasa, Olga? ¿Es que se olvidó que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios así lo disponga? ¿Se le olvidó que todo sucede para bien de los que Dios ama? Esto y todo lo que pueda suceder en el futuro forman parte de un perfectamente meditado por Dios para conseguir el bien de usted y solamente su bien. Hermanos, el Señor hace tantas estrategias para que tú y yo estemos bien, para que tú y yo alcancemos lo que queremos y sobre todo de alcanzar aquello que estamos pidiendo, hermanos. El Señor hace todo lo que Él tiene que hacer, pero a su momento, no al momento de nosotros, siempre al momento de Dios, cuando Él cree conveniente. Y a veces, como decimos, el tiempo de Dios no es mi tiempo no es el tiempo de Dios. Y a veces nosotros queremos que pase rápido las cosas, pero el Señor nos dice: cálmate. Y a veces, hermanos, hasta se nos había olvidado lo que estábamos pidiendo. Allá, quién sabe a los cuántos años, nos llega esa bendición que nosotros pedíamos. Y entonces, pues ya ni siquiera me acordaba qué era lo que yo estaba pidiendo. Pero Dios me lo envió a su tiempo de Él. No a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Y esto es lo más maravilloso. Sobre todo cuando nosotros podemos estar en esa comunión con Dios. Hermanos,
hasta vamos a poder percibir las cosas, las vamos a poder percibir. Pero necesitamos de estar siempre con un corazón muy abierto y siempre con esa disponibilidad para Dios, para que Él siga trabajando, para que Él siga actuando en nosotros. Y entonces, allá después de tantos años, Dios mío, ya hasta se me había olvidado que yo te había pedido esto. Pero mira, aquí está. Gracias. Gracias, Señor. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente Dios tiene el tiempo perfecto para concedernos lo que nosotros le estamos pidiendo. Y a veces nosotros nos desesperamos, caímos y hasta perdimos la fe. Y cuando nos llega ese regalo, hermanos, ya Dios, ¿verdad? Imagínate con qué bendición lo hace, precisamente para motivarte, para poderte levantar y regresar y seguir adelante. Hermanos, continuamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy sobre todo las enfermedades del corazón, esas enfermedades que nuestras preocupaciones nos causan. Entonces, ya hemos visto varias enfermedades que nos causan a nosotros, hermanos, las preocupaciones. Entonces, nos dice, esto y todo lo que puede suceder en el futuro forma parte de un plan perfectamente meditado por Dios para conseguir el bien de usted y solamente su bien. Entonces, ya miramos, ¿verdad?, que a veces pasaron años y no alcanzamos a ver lo que nosotros pedíamos. Pero de repente llega y dice, qué raro, si esto ya desde cuando yo lo había pedido, ya apenas viene llegando. Pero llegó en el momento más exacto, hermanos. Entonces, pues, por eso decimos que el tiempo de Dios no es mi tiempo, ni mi tiempo es el tiempo de Dios. Bueno, entonces, Dios nunca hace derramar inútilmente una lágrima a los seres que tanto ama. Nunca. Hasta eso mide el Señor. Te cuida de que no derrames una gota de tus lágrimas, hermano, hasta el momento que Él descubre ese plan divino que Él tenía para nosotros. Entonces dice, ahora sí, ¿vale la pena llorar de alegría? Bueno, y entonces dentro de unos meses, aguantará los dolores que en este tiempo le vayan llegando. Pero se refiere precisamente, dice que cuando llegue ese dolor a nosotros, dice, el buen Dios le concederá fuerza y valor para soportarlo. Pero a veces llega el acontecimiento, se puede decir negativo,
y ya nosotros lo dimos por hecho. Va a suceder esto, va a suceder lo otro, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y yo voy a sufrir, y como siempre nos estamos defendiendo del sufrimiento, hermanos, entonces, por eso a veces, como dicen, se nos salen nuestros problemas, se nos salen de nuestras manos y después ya no sabemos qué hacer. Entonces, por eso dice, Dios nunca hace derramar inútilmente una lágrima a los seres que tanto ama. Pues hoy aguántate valientemente los dolores de hoy, y mañana aguantarás los de mañana, y dentro de un mes aguantarás los dolores que en ese tiempo le vayan llegando. Pero uno por cada vez, y no al mismo tiempo, los de ahora y los de después, porque entonces sí no le alcanzará las fuerzas para resistirte y enfrentarse valientemente a la situación. Deje de entristecerse y afanarse. En vez de preocuparse, dedíquese a buscar soluciones, las mejores que se le ocurran. Esto también es muy importante porque, hermanos, cuando llega la preocupación, cuando llega la enfermedad, cuando llega esos acontecimientos difíciles, nos ofuscamos y nos cerramos. Y entonces decimos, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y a veces, hermanos, doblamos nuestras manos. En vez de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a sobrellevar esto que está llegando, Señor. Porque no sé cómo lo voy a hacer, Señor, pero necesito hacerlo. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y es que, mis hermanos, todo es gracia. Todo es gracia de Dios. Todo nos viene como regalo de parte de Dios. Entonces, pidamos esa gracia cuando nosotros estamos en esa necesidad. Al oír también tan sabias palabras, hice un propósito tan fuerte que se me hundieron las uñas de mi mano derecha en la mano izquierda y sentí un escalofrío. Y tuve que suspirar muy profundamente y dije, mi Diosito lindo, confiando, Señor, en ti no me preocuparé. No me voy a dedicar en llorar, sino en buscar soluciones. Si tú quieres, venceré este mal. Y de todos modos, acepto tu santísima voluntad. Si quieres, acepta de mí este cáliz de amargura. Entonces, vemos, hermanos, que ciertamente hay esos momentos en los cuales podemos armarnos de todas las armaduras que Dios nos da y decirle, Señor, yo voy a sobrellevar esta enfermedad, la voy a sobrellevar. Recuerdo un caso de una persona que tenía cáncer, le descubrieron cáncer. Entonces, al principio, pues claro, es como cuando te echan en tiempo de frío un bote de agua con hielo, imagínate. Tienes cáncer y entonces, ¿qué empiezas a pensar? Pues ya me voy a morir. Entonces, cuando esta persona le dijeron, tienes cáncer y está muy avanzado. Entonces, pues, en ese momento difícil, por unos momentos, vivió ese duelo de estar pensando hasta en su muerte. Y entonces, esa mujer era una señora y esta señora dijo, yo no tengo cáncer. Desde estos momentos yo rechazo ese cáncer. Yo no tengo cáncer y no tengo cáncer y no lo acepto. Y no lo acepto. En fin, pues
Ahora sí, este es mi cuerpo, soy templo vivo del Espíritu Santo y yo no acepto ese cáncer. Y no lo acepto. No se hizo ningún tratamiento, siempre siguió adelante como si nada pasara. No le hizo caso, lo ignoró y se alivió. Para la gloria de Dios, se alivió, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora sí, ahí estaba la enfermedad, pero se miró tan ignorada que vale más irme. Aquí no me quieren. En cambio, hermanos, ¿qué hacemos cuando nos llega una enfermedad? Nosotros la acurrucamos y nuestra mente, me duele la rodilla. Y yo estoy pensando, me duele la rodilla. Y ahí está mi pensamiento en que me duele la rodilla o que me duele un pie. Entonces ahí estamos. Y ahí está el dolor. Y me duele. Y ahí está. En cambio, cuando tratamos de desechar, hermanos, estos dolores, estos sufrimientos, se van. Porque se sienten ignorados y ya no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no fue alimentada con ningún sentimiento negativo, ¿se fijan? Entonces, ahí precisamente no le queda otra, sino en este caso decir, de aquí me voy, porque aquí no me han hecho caso. Aquí no me están acariciando, aquí no me están apapachando. Y claro que no, sino solamente rechazando. Te rechazo. Enfermedad de cáncer, te rechazo. Y se tiene que ir. Pero como lo tenemos que hacer, hermanos, pues es como hombres y mujeres de fe. Solamente así lo vamos a poder hacer, hombres y mujeres de fe. De lo contrario, pues tampoco va a funcionar, porque lo estoy diciendo de mi boca para afuera, pero no lo estoy diciendo de aquí, de mi corazón. Entonces, hermanos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que en este caso es maravilloso el poder estar descubriendo estas técnicas tan importante para nosotros, para podernos deshacer, en este caso, de las enfermedades que a veces nos atraen, ¿verdad? Esos virus de la preocupación. Y entonces, hermanos, pues es maravilloso, ¿verdad? El ser así fuertes, el ser decisivos y todo. No todos tenemos, ¿verdad?, este magnífico don, pero si lo pedimos, pues lo vamos a tener. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Que así sea. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.